Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas de nuevo a las jornadas del 10º aniversario del grupo de investigación de economía, energía, economía y dinámica de sistemas. Ayer tuvimos aquí a Antonio Turiel, a Margarita Medavilla y a Fernando Frechoso hablándonos de los límites, la crisis energética, concretamente aspectos mayoritariamente sobre el petróleo, el pico del petróleo. Hoy vamos a continuar con Cristina Madrid López de Íñigo Capellán Pérez para hablarnos sobre los límites de la transición energética. Bueno, primero de todo, cuidado con los móviles, ponerles en modo avión o en silencio o tirarlos a la papelera. Entonces, Cristina Madrid López es licenciada en Ciencias Ambientales. Bueno, la formación tanto de máster, grado y luego el doctorado también es en el mismo tema, ciencias ambientales. Obtuvo el máster en ciencias ambientales en el ICTA y luego ha seguido investigando allí. Ahora mismo trabaja en el CIEMAT, en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, que es dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Su trabajo se centra principalmente en un objetivo, que es el de asesorar sobre posibles impactos sociales y medioambientales de las soluciones que se plantean para la transición energética y para combatir el cambio climático. Es autora de aproximadamente unas 40 publicaciones científicas, tiene una Ramón y Cajal, que es un contrato muy prestigioso a nivel de España, y ha realizado estancias de investigación en universidades internacionales como en el King's College de Londres o en la Universidad de Yale. Además, forma parte de la Junta Ejecutiva de la Sociedad Internacional de Ecología Industrial. Aparte, pues ha dirigido, he visto unos 11 proyectos, de los cuales, pues bueno, algunos recientes, Just Wind for All, sobre una aceleración, pensar sobre una aceleración de la instalación de energía eólica, o Compass, cuyo objetivo es evaluar holísticamente precisamente los posibles impactos en la gestión de las plataformas eólicas offshore. Luego, por parte de Íñigo Capellán Pérez, pues de la casa, ha estudió aquí en Ingeniería Superior Industrial con doble diploma, tanto por esta universidad, la Universidad de Valladolid, como por la Escuela Nacional Superior de Artes y Oficios de Francia, una escuela también muy reputada. Luego pasó a estudiar en el País Vasco el máster en Energía Eléctrica y Desarrollo Sostenible, así como el doctorado de Economía en la Universidad del País Vasco. Defendió su tesis sobre los modelos de evaluación integrada en 2016. Es un miembro veterano, está prácticamente desde el principio. Ha estado en proyectos en cuanto a modelos desde Wolim, que se presentó ayer por Marga, un poco de la historia del grupo, Wolim, Medeas, William, y pues coordinando técnicamente sobre todo Locomotion, William, pero también Medeas. Y es un veterano al que pues también tenemos todos con buena referencia sobre la que aprender, ¿no? Tiene también dos contratos muy importantes a nivel del Estado español: la Juan de la Cierva Formación desde el 2017 al 2019 y la Juan de la Cierva Incorporación desde el 2022 hasta este año. También tiene numerosas publicaciones, y comentar que podéis ver varias entrevistas de Íñigo en YouTube muy interesantes, tanto en lengua inglesa como en lengua castellana, que os las recomiendo ver. Y sobre la charla de hoy, pues va a empezar Cristina, hablando precisamente sobre los posibles impactos sociales y medioambientales, y luego pasará a hablar Íñigo más sobre temas biofísicos y las implicaciones biofísicas de esa transición energética. Y os dejo con esto. Luego habrá un turno de preguntas y bueno, lo vamos dinamizando. Así que cuando lo quieras. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación, por venir, ¿no?, a escucharnos. Siempre hace tiempo que conozco el grupo y la verdad pues que hace ilusión venir a explicaros lo que hago, ¿no? Y cómo está relacionado pues con el trabajo que se hace aquí desde el grupo.
Esto es lo que quiero hacer hoy, explicaros un poco temas de sostenibilidad y transición energética, por qué son importantes los planes y los modelos como los que se hacen aquí para el trabajo que hago yo, que hacemos en mi grupo, los límites famosos, aquellos a la transición energética desde otro punto de vista diferente que el que presentó Antonio ayer, y algunas notas para llevarnos a casa, para incitaros un poco a discutir o quizá que no estéis de acuerdo, ¿no? Porque lo bonito es no estar de acuerdo. Si estamos todos de acuerdo, me decís que sí, nos vamos a casa y ya está, ¿no? Lo chulo sería que alguien no esté de acuerdo y entonces podemos hacer algo y discutir. Bueno, os lo han explicado muy bien todo esto. Yo lo que quería señalar es que yo soy ambientóloga y por lo tanto muy interdisciplinar, o sea, desde ingeniería hasta sociología, economía, ¿no? Entonces la investigación que hago pues está muy relacionada con esto, y que el campo en el que me puedo insertar es la ecología industrial, que deriva de la ingeniería industrial y la ingeniería química. Bueno, no me va a funcionar el formulario que había preparado, pero no pasa nada. En el formulario os preguntaba ¿qué pensáis que es la transición energética limpia? Venga, va. No miréis al techo. ¿Qué es la transición energética limpia? Bueno, según lo entiendo yo, primero es algo que viene dado desde los gobiernos, ¿no? O sea, en la que se dice que se va a cambiar a la generación de una energía no contaminante a través de tecnologías como la eólica o la solar. Y ya está, yo creo que no vende mucho más, que se va a pasar de lo que estamos a algo limpio y bueno. Vale, hay un cambio a algo limpio, vale. ¿Y qué es la transición energética sostenible? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Vámonos arriba. ¿Quién dice que es lo mismo? Nadie. Entiendo que decir... Manos arriba. ¿Quién dice que no es lo mismo? ¿Y los demás? ¿Tenéis agujetas o no lo sabéis? Muy bien. Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Vale. Dejadme que empiece por la sostenibilidad. Es una definición que puede ser, todos siempre tenemos en mente. Como yo no sabía qué tan en mente la podíais tener o no, pues he traído dos pinceladas, ¿vale? De cómo desde la ciencia de sostenibilidad se entiende la sostenibilidad. Y hay más de una manera de representarla. Esta es una imagen... ¡Uy! Pues están haciendo spoilers. Vale, esta es una de las maneras de presentarla, ¿no? La típica del informe Brundtland, donde hay tres patas que queremos equilibrar para X fin, ¿no? Sin embargo, también tenemos un problema, y es que si la representamos así, podríamos tener la idea de que nuestra economía crecerá indefinidamente. Y como esto es una escuela de ingeniería, seguramente estaremos más o menos de acuerdo de que eso no es posible, ¿no? De que crezca así no es posible. Cuando hablo a economistas me dicen, sí, esto puede crecer lo que sea, tan ricamente, ¿no? Vale, la manera en la que la definimos nosotros es así. Es desde un punto de vista que se llama fuerte y en el que los círculos no están sobrepuestos. No sé qué le pasa, perdona. No están sobrepuestos, solapados, sino que están concéntricos. Es decir, la economía no puede crecer más allá de lo que es la sociedad y la sociedad no se debería de expandir más allá de los límites del medio ambiente. Rescatando este concepto de sostenibilidad fuerte, un grupo de personas empezaron a hablar de los límites del planeta y mapearon ciertos límites, no de manera monetaria, pero de manera biofísica. Mapearon ciertos límites y, si os fijáis, el cambio climático, que tanto nos preocupa y que enfoca casi todas las políticas que hacemos ahora mismo, no es el peor.
Esto es importante, no es el peor, ¿eh? Hay otros límites que tenemos peor que el cambio climático. Y además, estos límites se distribuyen de una manera muy desigual en el planeta, con lo cual no todo el mundo tiene el mismo límite ambiental en el mismo sitio, ¿no? Se distribuyen de manera muy distinta. Vale, pues como queremos hacer frente a estos retos planetarios, estamos en medio de un proceso de transición. La podéis llamar ecológica, energética, azul, hay muchas maneras de llamarlo, ¿no? Os traigo un diagrama que a mí me gusta mucho y lo uso mucho en clase, que es de un compañero holandés que se llama Frans Gel, en el que dice que las transiciones ocurren a 3 niveles, ¿vale? Una es el régimen de los nichos, que es, por ejemplo, donde hacemos los inventos. Todas las tecnologías emergentes serían estas flechas verdes que nacen de una necesidad de la innovación y que de alguna manera se tienen que ir abriendo paso. Imaginaros aquí, porque yo creo que nos entenderemos, el cassette, el CD y el iPod, ¿no? Y cómo el cassette estaba allí en el medio, en la parte roja, tan tranquilamente, hasta que llegó el CD, que enseguida lo desplazó el iPod y ya pues los teléfonos móviles, ¿no? Todo esto eran flechas. Pues aquí tenemos la energía eólica, la eólica flotante, la flotante marina, una cosa que se llama Airborne, que es una cometa que también recoge la energía eólica, diferentes tipos de fotovoltaica, son todas estas tecnologías. Cuando estas tecnologías entran en el régimen, las normalizamos, ¿no? Y cuando ya está muy institucionalizado, las ponemos en nuestras normas, las incorporamos a nuestra vida diaria, entonces estarían en el panorama. Evidentemente que una transición lo que busca es cambiar este panorama, que es lo que creemos, las maneras de hacer, pero para llegar ahí, pues siempre empezamos desde pues la innovación de gestión, la innovación tecnológica, hasta llegar arriba. Ya veis que no es un proceso lineal, es un proceso muy complicado, hay muchas cosas que interfieren en este proceso y por lo tanto es muy difícil modelizarlo o predecirlo porque hay muchos factores que no sabemos cómo se van a comportar. Entonces, como esto es tan problemático, tan complejo, lo que hablamos es de una transición maldita, ¿eh? El término en inglés es wicked, como la bruja del Mago de Oz, ¿vale? Decimos que el sistema energético es complejo y en teoría de sistemas complejos esto significa que es impredecible, que es irreducible y que es emergente. Y sin embargo nosotros, para entenderlo mejor, tenemos que hacer modelos que lo reducen de cierta manera, intentamos hacer predicciones de alguna manera, ¿no? A lo mejor que podemos llegar, porque lo necesitamos, y rara vez tenemos en cuenta que la suma de las partes, que el todo es otra cosa distinta de la suma de las partes. El sistema energético total no es solo la suma de todas las tecnologías que lo componen, ¿no? Su comportamiento es distinto. Entonces, este problema maldito no es solamente para la energía, es para otro tipo de transiciones también, para otro tipo de gestiones, viene del mundo del marketing y de la política, y me gustaría señalar solamente 2, ya veis que tiene como muchas características que lo hacen difícil, que lo hacen maldito, ¿no? Pero me gustaría que os enfocarais en estas 2. Una es que las soluciones son mejores que o peores que, pero no hay la solución buena, no existe. Es una de las características. Nosotros no podemos decir, el sistema energético del futuro tiene que ser este. No, sabemos que hay que ir a las renovables, sabemos que tenemos que entender cómo hacerlo, pero no tenemos, ni siquiera el PNIEC tiene exactamente cómo hay que hacerlo, nos da un share, ¿no? Nos da un mix energético. Y además, las soluciones que podemos proponer están muy limitadas por las narrativas, ¿no? Por la manera de entender el mundo. Yo hago mi modelo energético, mi modelo ambiental, en base a mis estudios. Yo no haré un modelo basado en la geología o basado en la economía, lo hago en ciencias ambientales, ¿no?
pues otra persona lo hará basado en la ingeniería. Entonces, como tenemos esa limitación a la hora de modelizar, como modelizando reducimos cosas que no se deberían reducir y encima no tenemos una solución que sea la buena, en diferentes estamentos lo que se está a la tendencia que se está llegando ahora es hacer lo que se llama un análisis holístico. Si miráis las calls de la Comisión Europea ahora, casi todas las que tienen que ver con energía, en algún momento de qué se espera del call, te pone Holistic Assessment, de lo que sea, de turbinas, de placas solares, de agricultura. Entonces tenemos este análisis holístico. Pero aquí hay un problema. A ver quién me sabe responder esta pregunta. Un análisis que integra todas las partes que posiblemente puedan formar, todos los enfoques de todas las perspectivas. Todas las partes, todos los enfoques. ¿Alguna cosa más? Todas las ciencias. Pero todas las ciencias son muchas ciencias. Y todos los enfoques son muchos enfoques, ¿no? Y encima cada año salen grados nuevos y ciencias nuevas, o sea que, ¿no? Claro, esta es la pregunta, ¿qué es un análisis holístico? Bueno, pues, y entonces dices, bueno, pues vamos a ver qué nos dice la literatura, ¿no? ¿Qué es este análisis holístico? La literatura está muy desintegrada. Os traigo un ejemplo. Este es un estudio que he hecho con unos 10.000 artículos que hablan de energía eólica y de sus impactos, ¿vale? Lo que yo he mirado aquí es la correlación que hay entre diferentes temas. Yo estaba mirando a ver si cuando me aparece el término fauna, flora, especie, ecosistema, hábitat, qué probabilidad hay de que me salgan otros temas normalmente asociados con la ingeniería, ¿no? Lo que veis aquí son como estos clústeres en triángulo, los más azules, que son las mismas ciencias comentando conceptos de la misma ciencia. Es decir, si estás hablando de ciencias naturales, tienes una probabilidad más alta de hablar de ciencias naturales en el paper que de cosas de ingeniería, porque veis que incluso llega a la correlación negativa. Es decir, hay veces que si está hablando de ciencias naturales no me va a decir nada sobre el diseño. O si me está hablando del diseño no me dice nada sobre el ciclo de vida, los materiales que necesita y los impactos que tiene. Entonces, si tenemos la literatura así de desagregada y sabemos que tenemos que integrar todo, pues ¿cómo hacemos esto, no? Y llegamos a la parte de los modelos y los planes y el cómo, o cuál es la propuesta, ¿no? que hago yo en este caso. Bueno. Doy un pasito atrás, ¿vale? Nos guardamos la idea del análisis holístico y doy un pasito atrás para recuperar los documentos de política que guían esta transición energética y que en Europa están guiados por la estrategia de la Unión de la Energía, ¿vale? Hay diferentes documentos, algunos puede ser os suenan, pero el más importante es aquel de la derecha vuestra, que son lo que se llama como NECPs, ¿vale? Que en España sería el PNIEC. El NECP de España es el PNIEC, es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. En el plan, al final, tenéis una tabla donde se recogen todas las actuaciones que se proponen para esta transición energética, pero aún así el nivel de detalle no llega a cerrarlo mucho. ¿Por qué? Porque pues luego hay que hacer licitaciones, hay que hacer selección de espacios, hay que hacer concursos, ¿no? Que es como se acaban de cerrar con diferentes planes. Fijaros que los planes, el PNIEC, como el resto de NECPs, duran 10 años y que para el 1 de enero del 2029 tenemos que tener preparado el PNIEC 2040, que esto está aquí ya, que son 4 años. No nos pensemos, entre que modelizamos que no, se nos ha pasado. ¿Vale? Los NECPs tienen 5 patas y mirad cómo la descarbonización es una de estas 5 patas, pero no es la única. O sea que el análisis holístico de alguna manera necesita recoger estas otras
necesidades políticas para guiar la transición. Vale, y ahora ya estoy llegando un poco como a la chicha del asunto, que es cómo modelizamos para tener en cuenta todos estos aspectos y qué significa ese análisis holístico. Mirad, líneas generales, y esto Íñigo os puede contar mucho más que yo, la modelización energética que guía estos planes, como el PENIEC, normalmente pasa de dos maneras, o mezcla de ellas, o bien tenemos un modelo energético al que le vamos metiendo muchos parámetros distintos, sociales, económicos, ambientales, normalmente en forma de costes, no solo coste monetario, puede ser coste en términos de uso del suelo, metro cuadrado, o también tenemos la opción de hacer un análisis integrado, entonces hay muchos modelos que se hablan entre sí. Pero casi siempre las dos maneras buscan la solución única, una única solución, la buena, la que me da donde todo es lo óptimo. ¿Os acordáis que hemos dicho de los problemas malditos? De tener una solución, que normalmente no hay solo una solución, por eso son malditos, porque ojalá si tuviéramos solo una, pues la encontramos y ya, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, la propuesta es que estos modelos se usen para calcular el óptimo tecnoeconómico, pero que luego, complementariamente, o incluso conectándolo con otros modelos, pero que luego le hagamos como un check y que en vez de buscar una solución, tengamos como un espacio de soluciones al que luego le podamos buscar los impactos. Y esto es importante y os explicaré por qué. Mirad, la base de este análisis socioambiental o la propuesta que hacemos nosotros tiene dos bases. Una es o está basada en lo que se llama el metabolismo social. ¿Os suena el metabolismo social? No. Sí. Sí, no, muy bien, está bien, diversidad. El metabolismo del cuerpo, sí, ¿no? Vale, pues ahora imaginaros que toda la sociedad es un cuerpo, ¿vale? Y que la industria puede ser el corazón, los médicos pueden ser los pulmones, es decir, cada función de la sociedad es como las funciones que tenemos nosotros en el cuerpo. Y de la misma manera necesita una entrada de recursos y tiene una salida de residuos. Esta manera de visualizarlo es una de Víctor Toledo, pero hay muchas. Aquí hay otra, de Mario Giampietro. Aquí hay otra, que esta es la que hago yo, que se parece a la de Mario Giampietro porque fue mi director de tesis. Entonces, si ya solamente la idea de metabolismo tiene muchas maneras de visualizarlo o de modelizarlo, dependiendo del background que tenemos cada uno, pues ahí le añadimos como otro grado en más dificultad, ¿no? La segunda pata es el análisis de ciclo de vida. Este igual os queda más cerca estando en ingeniería. ¿Os suena el análisis de ciclo de vida? Sí, ¿no? Es aquella filosofía o manera de hacer, ¿no?, que mira de considerar todos los impactos del ciclo de vida de un producto, no ciclo de vida de marketing, sino ciclo de vida industrial, es decir, desde que extraigo los materiales hasta que lo produzco, lo uso y luego lo desecho. Pues juntando este metabolismo y este análisis de ciclo de vida, en Liven, que es el grupo que dirijo, hemos creado esta herramienta que se llama Enbios, ¿no?, donde por un lado hacemos los impactos de ciclo de vida, aquí tenéis para una turbina eólica offshore, ¿vale? Y una vez que tenemos cada una de las tecnologías, la insertamos en la parte de metabolismo, que la podéis imaginar como un árbol donde están todas las tecnologías y a qué función responde cada una. Aquí está separada en renovable, no renovable, pero podría ser la clasificación que nos fuera bien para nuestro análisis. Entonces, esta parte de metabolismo, digamos que no es un modelo, es una gramática, es una manera de representar que luego cada uno se la adapta, ¿sí? Esta parte pues es más peliaguda, ¿no?, que os veo las caras así. Vale. Lo importante de aquí son estas flechas rojas, es decir, una vez que calculamos todos los impactos del sistema, podemos compararlos con el ecosistema o con la demanda de materiales de la sociedad o la capacidad de la sociedad de proveer esos materiales o la capacidad de importación que tienen, ¿no? Hay diferentes condiciones
de diferentes límites con los que lo comparamos. Y esto, en términos de flujo de trabajo, ¿cómo se vería? Se vería algo así. Nosotros tenemos un modelo, yo he puesto aquí Calliope, que es un modelo que usamos nosotros, he puesto Times, que es el modelo que usa el Ministerio para crear el sistema energético del Plan de Energía y Clima. Cogemos información de inventarios de ciclo de vida, o a veces modelizamos nosotros los inventarios, y luego tenemos las funciones de las métricas, o sea, los indicadores, cómo se calculan los indicadores. Y al final lo que tenemos es este espacio de opciones. ¿Por qué este espacio de opciones es relevante? Porque cuando tú tienes muchas opciones, luego puedes incorporar las preferencias. Ahora que también está muy de moda, porque además es muy importante, el tema de la aceptación social de las tecnologías y de cómo el hecho de que una tecnología no se acepte hace que se te caiga cualquier instalación nueva que quieras hacer. Si tú tienes solo una solución en aquel espacio, no tienes manera de ver qué preferencias tiene la gente. Mientras que si tienes un espacio entero de puntos, puedes explicar a la gente qué pros y qué contras tiene cada punto y entonces pueden elegir. Es un poco la idea del cuento de los monjes ciegos, ¿no? Que cada uno tocaba el elefante de una manera y entonces interpretaba una cosa distinta. Si tenemos muchos puntos, es como que tuviéramos muchos monjes tocando el elefante, ¿no? Y de esta manera fuera más fácil encontrar lo que es el elefante de verdad, porque tendríamos más puntos a mirar. Vale, pues estos numeritos de aquí es lo que ahora os voy a ir enseñando, que son estos límites. El límite primero que hemos encontrado es que tus datos cambian tus resultados. Y esto parece una cosa de perogrullo y que es como muy obvia, ¿no? Sobre todo en ingeniería. Pero sí que hemos encontrado que hay una base de datos de ciclo de vida que se llama EcoInvent, que es la más usada que hay en el mundo, conjuntamente con otra que se llama Gavi, que tiene solamente, por ejemplo, 3 turbinas eólicas y que si tú la usas, o turbinas de 4 megavatios, que si tú la usas para calcular los impactos de turbinas de 16, estás estimando muy mal los impactos. Y aquí os traigo la diferencia. Esto es un trabajo que ha hecho uno de mis estudiantes, que está haciendo la tesis sobre esto, donde hemos visto que la parte gris es el modelo que él ha desarrollado teniendo en cuenta el diseño de la turbina. Y esta línea de aquí sería el resultado de utilizar esta base de datos para calcular cambio climático, la ecotoxicidad sobre el agua y el uso del suelo. Mirad cómo en el caso del cambio climático, dependiendo de la capacidad de la turbina, o lo estamos subestimando o lo estamos sobreestimando mucho, pero en el caso de la ecotoxicidad del agua la estamos sobreestimando muchísimo. Y en el caso del uso del suelo la estamos estimando muy por debajo también. Entonces, cuando haces el flujo de esta manera, te acabas dando cuenta de qué influencia tienen tus datos, ¿no? Os he dejado el paper aquí, pues lo queréis mirar. La segunda es que realmente confirmamos que no hay una opción win-win, ¿no? No es perfecta. ¿Por qué? Si yo os presento estos 3 tomates y ahora os digo, ¿qué tomate preferís? Venga, va. ¿Qué tomate preferís? El de la izquierda. ¿Por qué? Se supone que es más natural, menos elaborado. Menos elaborado, tiene menos consumo energético, ¿no? 5 megajulios por metro cuadrado. Vale. ¿Todos cogeríamos el de la izquierda aquí? Sí. Bueno. Y ahora os enseño esto. ¿Qué tomate cogeríais ahora? Ahora el de la derecha, ¿no? Claro. Es que depende de qué indicador estoy mirando, el sistema energético me va a ir bien o me va a ir mal, ¿no? Entonces, si esto me lo llevo a aquel análisis que os explicaba antes, aquí lo que veis es, a la izquierda, veis 900 escenarios de transición energética, ¿vale? Calculados por otro compañero nuestro, que no son el óptimo. El óptimo está aquí dentro, que es el de abajo del todo, si no me equivoco. Pero aquí hay otras opciones, muchas opciones, 900 opciones más casi. A la derecha están los impactos que he calculado yo. Fijaros
cómo cuanto más amarillo esté, más impacto tiene. Y cada columna es un impacto diferente. No os preocupéis de qué impactos son. La idea es, ¿cómo escogeríais aquí entre impactos? ¿Cómo escogeríais aquí entre cada una de estas opciones? ¿Y si el óptimo de abajo resulta que tiene muchos peores impactos que el resto? ¿Cómo lo escojo? No hay una solución que sea la buena. Siempre hay una necesidad de valorarlo después, ¿no? Otra opción, otro punto para que no haya un win-win. Cuando tenemos un espacio de opciones ambientales, ¿no? Y esta también la hemos hecho con otro compañero, con Alex, aquí veis cómo se comparan 200 escenarios que hemos calculado para Portugal con el óptimo, ¿vale? Están todos normalizados al óptimo. Las flechitas, las estrellas rojas, sería el impacto ambiental de aquel óptimo que calculan los modelos. Si yo relajo ese óptimo y tengo 200 opciones, fijaros cómo aquí podría decir pues que en vez del punto aquel, pues prefiero uno que esté más para acá. Y mirad cómo todos estos están al 2% en términos de coste, al 2% del óptimo. Con una reducción del 2%, fijaros cuántas opciones mucho más sostenibles, mucho menos impactantes podemos tener. Además, hemos encontrado que hay que hacer un balance entre los impactos y la seguridad energética. ¿Por qué? Porque un sistema energético, cuanto más variado tecnológicamente, se dice que es más resiliente, ¿no? Por eso ahora nos quejamos mucho de las renovables, porque no tenemos cubierta la parte base, ¿no?, de la demanda a veces. Pero, sin embargo, cuando hacemos el sistema más variado, por términos de economía de escala y de producción, acabamos teniendo impactos más altos. Entonces, también hay que tener un equilibrio, ¿no? Si lo queremos hacer sostenible de verdad, y no solo limpio, es decir, que no emita, tenemos que tener un equilibrio entre la seguridad energética y los impactos. Otro ejemplo, este es cómo las preferencias cambian los resultados. Esto es una encuesta que hicimos a toda España el año pasado, 3.000 respuestas, donde la pregunta 2 hacíamos un ranking de tecnologías sin conocer impactos. La pregunta 3 les enseñábamos los impactos solo los locales, no los del ciclo de vida, solo los que pasan donde está la tecnología. En la 4 hacíamos los impactos, el 3 eran todos los impactos locales y no locales, la 4 era solo los locales y la 5 era solo los que pasan en otro sitio y que a mí no me van a afectar, ¿vale? En otro sitio por el ciclo de vida, ¿no? Porque se producen en otro sitio. Fijaros cómo el mensaje que en general sería las preferencias cambian. Incluso llega un momento en que la energía nuclear acaba subiendo a tercera posición. ¿Por qué? Porque no emite y porque las personas que han votado le estaban dando mucha preferencia al indicador de cambio climático. No le estaban dando ninguna a las radiaciones ionizantes, pero para el cambio climático la nuclear es maravillosa, no emite nada, ¿no? Entonces, cuando entendemos un poco las percepciones, podemos hacer la selección entre todas estas propuestas, ¿no?, que nos dan los modelos. Otro límite, en términos de justicia. La justicia energética también es uno de los pilares de la transición. Aquí os enseño un cálculo que hemos hecho de entre el escenario de 2024 que tenemos y el que nos propone el PNIEC a 2030, donde va a haber ganancias y pérdidas en términos de impacto. O sea, qué regiones de España se verán mejoradas en términos de según qué impacto, ¿no? Pues aquí tenéis el cambio climático, la contaminación marina, tenéis las radiaciones ionizantes, un poco para ver el efecto de la nuclear, y tenéis el uso del agua. Veis que para cada impacto el balance es distinto en cada región. Y entonces a lo mejor la gente de Zaragoza pues dirá, ¿yo por qué tengo que tener tantos molinos aquí? Si la gente de Zaragoza no usamos tanta energía, ¿no?
Bueno, pues porque la gente de Barcelona no tenemos dónde poner molinos y necesitamos la energía. Esto es muy injusto de decir, ¿no? Pero ahora mismo es el discurso que tenemos. Tenemos el nivel estatal y un balance de energía que normalmente no se regionaliza. Cuando la regionalizamos, vemos estos términos de justicia distributiva. Otro problema bastante grande que tenemos es que no estamos considerando los límites exteriores. Casi acabo, ¿eh? No estamos considerando los límites exteriores. Es decir, estamos pensando que porque las gráficas nos muestran reducción de emisiones en Europa, ya lo estamos haciendo muy bien. Pero es que el cambio climático es global. Si yo emito en China, tampoco me sirve, porque también llega a la atmósfera. La atmósfera no está quieta, se mueve, ¿no? ¿Qué pasa? Que uno de estos factores, además de los impactos que desplazamos, que os lo enseño después, es casi toda la tecnología que estamos usando ahora, una gran parte, tiene un factor geopolítico importante. Es decir, algún material de la cadena nos hace falta traer de algún sitio, porque en España no lo tenemos todo. Entonces, si yo me llevo muy bien con India o China, o si estalla una guerra en Ucrania, o si de repente en Chile ya no quieren exportar más litio, pues resulta que aquel plan que hemos hecho para hacer baterías se nos hunde, porque necesitamos el litio para hacer las baterías, ¿no? Estoy acabando, es la última ya. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Pues si quiero tener esto en cuenta, en términos de seguridad, de geopolítica, lo que haré será importar placas fotovoltaicas en lugar de turbinas eólicas. O me iré a importar placas solares de Malasia en lugar de turbinas de Países Bajos, ¿no? Pero esto también es importante. Y el último, que os decía, que es este de aquí, que son las emisiones, y para que os hagáis un cálculo, solamente en el material de turbinas que importamos de China, ¿vale?, estamos desplazando unas 15.000 toneladas de CO2 equivalente, que sería lo mismo que 3.000 coches de gasolina usándose en un año. Entonces es importante este desplazamiento que hacemos, ¿no? Bueno, y os voy a poner todo esto muy rápido, porque como dice, que dejemos espacio a Íñigo, los mensajes, ¿cuáles serían? Serían que el análisis que tenemos que hacer tiene que tener esta perspectiva socioecológica, que no vale ni la tecnológica, ni solamente la social, ni solamente la ambiental, pero teniendo en cuenta los límites que tiene la Tierra, aquella sostenibilidad fuerte. Que podemos cambiar la manera de modelizar, podemos hacer modelos o complementar los modelos que ya hay, ¿no?, como los que ahora presentará Íñigo, los podemos complementar con este otro tipo de análisis que nos aportan una perspectiva distinta. Y que no hay una única solución, que tenemos que ser conscientes que los planes se hacen con una propuesta, porque tenemos que tener una hoja de ruta, porque si no nos perdemos, pero que tenemos que ser conscientes que en el camino nos pueden pasar cosas como un apagón el 29 de abril, que nos dejen un ascensor, porque aquella ruta que nos hemos marcado no consideró el factor X, ¿no? Y ya está. Aquí he dejado, por si comparten la presentación, los proyectos que financian esta investigación. Y si tenéis alguna pregunta o si queréis contactar, pues encantada de responderos. Y ya está. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Me viene muy bien que haya hablado primero Cristina, así puedo ya avanzar en algunas cosas. Yo voy a hablar de los límites de la transición, sobre todo de la parte más biofísica.
Y bueno, voy a intentar también hacer un poco de perspectiva histórica del tema y también de las contribuciones del grupo estos años, puesto que estamos de aniversario. También es una perspectiva un poco personal mía, entonces bueno, pues si luego alguien quiere añadir alguna cosa del grupo, pues genial. Yo empiezo también hablando del metabolismo social. Como lo ha explicado ya perfectamente Cristina, pues es un concepto muy útil para todo el tema de los límites biofísicos, ¿no? El mundo ahora mismo, mucha gente consumiendo de manera muy desigual y expandiéndose, más producción de bienes y servicios. En este metabolismo produce residuos al funcionar que, bueno, en pequeñas cantidades pueden ser absorbidos por el medio ambiente, pero en las cantidades que se están produciendo, pues lo que están haciendo es degradar la biosfera y los procesos que hacen funcionar. Por otro lado, tenemos que la biosfera nos provee de entradas en forma de recursos renovables. Pueden ser en formato flujo, como puede ser el sol o el viento, puede ser en formato stock, en formato como yo que sé, biomasa, leña. Pero bueno, en las sociedades industriales poco ricas como nosotros vivimos, la gran mayoría, esto es obvio, ya nos basamos sobre todo en energías y materiales no renovables, ya sean combustibles fósiles, metales, materiales no metálicos, etcétera. Entonces, con este metabolismo, claro, estos residuos, aparte de degradar la biosfera, también degradan el propio metabolismo a partir de impactos a los sistemas humanos, que pueden ser en formato de impactos pues a las personas o al capital, a las infraestructuras, o puede ser en formato de vamos a gastar dinero para anticiparnos a potenciales daños que puedan ocurrir, que es lo que se llama defensive expenditures, gastos defensivos. Y claro, si os fijáis, en todo este esquema están las leyes de la termodinámica que influyen los límites tecnológicos, porque todo lo que sea una transformación energética está sujeta a las leyes de la termodinámica. Todo lo que sea hablar de calidad de los recursos de energéticos o minerales está sujeto a esas leyes. Ahí también están los rendimientos decrecientes. Estamos muchos años ya usando recursos de muy alta calidad. Esos recursos se van agotando, se puede ir descubriendo cosas. Ayer los que estuviste escuchando a Turiel se van encontrando cosas, normalmente suele ser de menos calidad. Las menas de los minerales van bajando, etcétera. Los sitios de las renovables buenos en principio también ya van estando cogidos. Y eso está relacionado con el concepto de tasa de retorno energética, que espero luego que me dé tiempo a llegar. Luego también conceptos muy importantes en los planes institucionales se suele hacer mucho énfasis en la eficiencia, ¿no? Pero claro, las mejoras de eficiencia también tienen límites termodinámicos, que podemos hablar de la exergía, ¿no? Hay un mínimo para poder hacer un trabajo, hay un mínimo ahí que necesitas siempre aportar. Entonces las ganancias de eficiencia van a estar limitadas de esa manera. Y luego hay un enlace que es también muy importante, aunque no le vemos, vamos a decir, a diario, pero es la relación entre energía y materia. No es la famosa ecuación de Einstein también, pero básicamente para sacar materiales necesitas energía, ¿no? Si no necesitas bulldozer, necesitas machacar la tierra, necesitas transportar. Y para producir energía necesitas construir sistemas de captación, si son renovables, que tengan materiales. O si quieres extraer petróleo, necesitas construir un pozo, necesitas materiales. Entonces, la energía y materiales están íntimamente ligadas. Si lo concretamos un poco, porque quizás suena un poco abstracto, lo concretamos para lo que comentaba de los inputs del metabolismo, pues bueno, pues las renovables pues son variables, es un límite también biofísico, que no es como las fósiles, que son puedes almacenarlas mucho más fácilmente y usarlas cuando quieres. Y entonces están sujetas a potenciales porque dependen de la biosfera. O sea que es un tema también que es una frontera de investigación, porque daos cuenta que cada vez que se captura viento, sol o biomasa de la biosfera, estás alterando esa biosfera. Entonces
Por ejemplo, eso ya pasaba, se hipotetizó con la eólica, pero ya está empezando a pasar, que se está detectando que grandes cantidades de molinos cambian flujos de vientos a nivel regional y demás, en zonas donde hay muchos molinos concentrados, en el Mar del Norte hay estudios ya, entonces todo lo que sea escalar las renovables va a interaccionar con el funcionamiento de la biosfera. Y bueno, la parte de las no renovables, pues es obvio que son no renovables, son finitas, y por ejemplo un límite clásico es las tasas de reciclado, ¿no? Se suele suponer que aumentar las tasas de reciclado de los materiales es una cosa buena, y en principio así lo es. Lo que pasa que a medida que te acercas a 100% reciclaje, la energía también se va a infinito. Entonces hay unos límites ahí que, dependiendo del material, dependiendo de los procesos, pues por eso, por ejemplo, los Valero hablan de la espiral, más que la economía circular, la economía de la espiral, ¿no? Porque es imposible reciclar al 100% todo. Y bueno, y un límite más que he puesto ahí es el tiempo, ¿no? Las cosas tarda tiempo en hacerse. Estamos hablando de transición, no se puede hacer una transición así. Las cosas llevan su tiempo, y ese tiempo puede ser tanto para cuestiones sociales como también tecnológicas. Hacer una central hidroeléctrica pues lleva años, por ejemplo. Vale, y ahora iba yo a hacer aquí como una especie de revisión un poco histórica, que es un poco una visión mía. Si, como dice Cristina, si no está de acuerdo lo podemos comentar, pero bueno, es un poco la impresión que tengo de la percepción dominante, vamos a decir, un poco de las grandes tendencias a nivel mundial sobre los límites biofísicos, porque si lo pensáis un poco, ahora os lo voy a intentar enseñar, para nada ha sido esto constante ni lineal, ¿no? Podríamos decir que, bueno, empezado en el principio del siglo, por poner un comienzo, pero básicamente en estos años, a mí me gusta la metáfora que creo que acuñó Daly, de empty world, el mundo vacío, ¿no? Aquí veis, pues es un trozo del mar donde hay un montón de recursos, algas, peces, y hay un barco muy pequeñito con una red muy pequeñita, ¿no? Es un mundo de abundancia, vamos a decir, ¿no? El metabolismo humano era muy pequeño comparado con la biosfera. Aquí empiezan a acabar. ¿Qué pasó? En los años 70, 80 empezaron a pasar una serie de cosas que se juntaron en muy poco tiempo. Os vais a fijar en los años. Se hizo la primera conferencia del medio ambiente de Estocolmo, que ya avisaba un poco, ponía sobre la mesa el tema del medio ambiente a nivel mundial. Salió en el mismo año el libro Informe de los límites del crecimiento, ¿no? Que avisaba básicamente de que con las tendencias actuales se podría llegar a un colapso a lo largo del siglo XXI. Se hicieron películas. Es que se me han desordenado un poco las animaciones, pero bueno, ahí creo que eran las gasolineras sin gasolina de los años de las crisis del petróleo. Ahí detrás salían los ciclistas de Ámsterdam, que bueno, es una cosa que a mí me resultó muy curioso, no lo sabía, porque ahora todo el mundo piensa que a los holandeses les gusta ir en bici pues porque son holandeses o algo así, pero esto es una cosa también que me parece interesante, del shock del petróleo. Aparte de problemas económicos y crisis, la gente se movilizó de manera, vamos a decir, positiva, y ahí fue donde empezó el tema de la bici en Holanda. Entonces, que de las crisis también se pueden sacar, vamos a decir, mensajes o acciones positivas, ¿no? Por eso me gusta también contarlo. ¿Por qué en Holanda ocurrió eso y en otros países no? Pues la verdad es que no sé si alguien lo ha estudiado, pero sería interesante de saber. Esto llegó también a muy altos niveles de ciencia, vamos a decir. Esto es un artículo en la revista de Science en el año ya 84, porque sabéis que en ciencia siempre vamos retrasados con la realidad, ¿no? Porque hay que trabajar, hay que pensarlo, hay que publicarlo, todo eso. Pero bueno, este es un artículo que, si lo leéis, pues es muy, muy, muy actual, porque habla básicamente de economía biofísica. Aquí están, bueno, pues eso, grandes nombres de esto. Y hablan de tasa de retorno energético, hablan de que las productividades del trabajo pues no caen del cielo, sino que tienen una base biofísica, etcétera. O sea que llegó a niveles científicos todo esto también muy, muy arriba.
Y después viene lo que yo llamo una especie de contrarreacción, muy rápido, a escala histórica. Básicamente, bueno, claro, yo estoy aquí haciendo una selección pero ocurrieron muchas cosas. Básicamente, después del informe de los límites del crecimiento, primero hubo un shock, porque claro, cuestionaba toda la cosmovisión del crecimiento, ¿no? Entonces, pero digamos que los que estaban en contra de esta cosmovisión se organizaron y hicieron una contrarreacción muy fuerte. Este es un ejemplo, Models of Doom, quiere decir los modelos de la catástrofe o algo así, criticando este informe. O sea, una cosa que sí que me gustaría que quede un poco clara es que la mayor parte de las críticas que se hicieron a los límites del crecimiento no eran científicas. Eran sobre todo ideológicas o de no me gusta lo que has hecho o por qué hay gente ingeniera hablando de economía, como invadiendo, que habían sentido que invadían, vamos a decir, territorio ajeno, ¿no? Entonces hay un libro de Hugo Bardi, luego le menciono, que tiene unos capítulos muy interesantes en que habla de todo esto. Porque pongo a Nordhaus porque a mí me resulta una figura muy importante en este tema y, bueno, diría un poco incluso hipócrita, porque una de las críticas que él hizo, bueno, William Nordhaus ha sido Nobel de Economía, pero una de las críticas que él hizo fue que habían sido extremadamente arrogantes por querer modelar el mundo. Él 10 años más tarde, o 15 años más tarde, hizo su propio modelo mundial, sobre el que ha recibido el Nobel, pero bueno, hizo unas críticas que no se sostenían, ¿no? Y después una cosa también, bueno, sí, una cosa que también comentó ayer Antonio Turiel, la percepción sobre los límites biofísicos va muy en consonancia con el precio de la energía, que va va muy guiado por el precio del petróleo, porque con el petróleo se hacen mil cosas, ¿no? Entonces, si os fijáis aquí, estos son los años, pues va un poco como la línea que yo he puesto. No hay problemas, muchos problemas, entonces en un momento en que hay varios años de bajo precio de petróleo, pues ya no hay escasez. Esto luego lo llamo yo el regreso tenue de los límites. Aquí está el libro de Hugo Bardi que yo comentaba. El informe del límites de crecimiento fue totalmente destruido y desacreditado. A mí me ha pasado, estando estudiando el doctorado, que me han explicado en clase que el informe falló totalmente en sus previsiones, pero claro, es que para cuando yo ya estaba estudiando el doctorado ya había artículos que comparaban la realidad con los 30 años de simulación de Limits to Growth que, bueno, concluían que no lo habían hecho tan mal, sobre todo comparado con otros modelos con menos tiempo, ¿no? Entonces, la destrucción fue total, de manera que se enseñaban cosas en la universidad que no eran ciertas, pero ya nadie se preocupaba por profundizar, ¿no? Era algo que era obvio, ¿no? ¿Qué pasó yo esto lo diría que empezó sobre todo a partir de 2005, salió este artículo que ayer Antonio también citó, es muy importante, The End of Cheap Oil, el final del petróleo barato. Estos fueron unos geólogos que habían trabajado toda su vida en industrias petroleras. Cuando se jubilaron se llevaron un montón de datos y después publicaron, y claro, aplicando la teoría de Hoover, que también en su día nadie le había hecho ni caso, pero que se había visto que también había acertado en sus previsiones. O sea, en el año, esto es un artículo muy antiguo, fijaros qué figura, no tengo puesto el año, me suena que es del 54 o algo así, previó que el máximo de producción de petróleo convencional del mundo sería alrededor del 2000. Y más o menos acertó, porque claro, él no contaba con la caída de la Unión Soviética, que redujo el consumo. Entonces, claro, viendo que este método funcionaba, ellos lo aplicaron a los datos que tenían, sacaron este artículo, empezó ASPO, a la Asociación de Investigación del Pico del Petróleo, y eso empezó un poco, vamos a decir, a revitalizarse un poco la visión de los límites. También ayudó el pico del petróleo. Si os fijáis, va también en consonancia todo el pico del petróleo y la crisis financiera del pico del petróleo, no, el pico en el precio del petróleo de los años 2008-2009, la gran recesión y todo eso. Esto ya os lo he contado. Y entre todos estos elementos también resurgió las investigaciones sobre energía neta. Energía neta es relacionado con el concepto de tasa de retorno energética,
que esto, como os he comentado, estaba en el paper de Science del 80 y no sé cuántos, pero había quedado un poco así en el olvido en este periodo de pausa, y entonces se generalizaron este tipo de figuras en el que se ve aquí en el área oscura, esto es de 0 a 100, cuánta energía utiliza una sociedad, la parte oscura es cuánto es útil, y la parte gris es, claro, siguiendo el concepto de metabolismo, cuánta energía necesitas tú para que la sociedad funcione. Entonces, claro, tú cuando estás con tasas de retorno energético muy altas, con muy poquita inversión energética funcionas. Y a medida que te vas acercando a una tasa de retorno de 1, todo va en que funcione tu sociedad, ¿no? Entonces, estos estudios veían que el petróleo y el gas, sobre el que está funcionando las sociedades ricas, estaban aquí, y las renovables estaban aquí en una zona, vamos a decir, que lo llaman en inglés el acantilado de la energía neta, ¿no? Y también las fósiles nuevas, las no convencionales. Vale, esto se podría matizar mucho, pero este es un poco el paradigma que había en esos años. ¿Y dónde estamos ahora? Pues, en mi opinión, todo el tema del fracking ha sido un contrapeso gigante a esta narrativa, porque ayer Antonio lo explicó muy bien y tampoco tengo tiempo de profundizar tanto. Y se hablaba en vez de peak oil, de demand oil, peak, ¿no? O sea, como que no es que no se pueda extraer, sino que no vamos a querer extraer más. O sea, en vez de una crisis, pues una planificación de la reducción de la demanda, ¿no? Y yo sí que pondría la emergencia mucho más importante que los límites desde el punto de vista de las entradas o de la termodinámica, en lo que se llama en inglés los sinks, los sumideros. O sea, todo estaba, lo que se enseñaba en la flecha, toda la contaminación acumulada y todas las disrupciones a la biosfera. Entonces la preocupación actualmente está mucho más ahí que en las entradas, vamos a decir. Es un poco, vamos, mi percepción. Vale, ahora yo, ¿hasta qué hora tengo? Vale, bueno, voy a ir un poquitín rápido porque además Marga ayer ya vio un poco de esto, pero bueno, mi idea era un poco, en todo este resurgir un poco de los límites biofísicos, es donde el grupo ha tenido un papel, yo diría que protagonista, con contribuciones relevantes, ¿vale? Entonces, bueno, iba a hacer un poco overview, un poco panorámica rápida. El tema de la eólica. Bueno, como contexto, un poco la idea es que las renovables hay muchísimas, los potenciales son enormes y entonces se podría aprovechar lo que hiciera falta. Ese era un poco el contexto en los años 2000 y tal. Entonces se fue viendo que eso no era así, pero para eso había que hacer estudios, había que cuantificar, y en este sentido hubo dos estudios, que es muy curioso porque es un ejemplo que en ciencia a veces se da, dos grupos totalmente independientes y llegan a la misma conclusión sin haber hablado entre ellos. Eso es bastante robusto porque, claro, es dos metodologías diferentes, tal. Entonces fue el grupo de aquí y un grupo del Max Planck. Obviamente el grupo del Max Planck les hicieron más caso, tienen más entidad. Pero yo sé que Carlos estaba en comunicación con ellos y bueno, básicamente habían cometido la gente que estaba con potenciales de eólica un error que, claro, ahora visto con perspectiva parece un error básico, pero es un problema de paradigma de investigación, ¿no? Y es que estaban considerando, si esto es la capa límite, el viento está soplando, tú pones unos molinos y la capa límite es, pues eso, la turbulencia que tú puedes aprovechar aquí para que generes electricidad. Pues claro, parece un poco de cajón que tú no puedes generar más electricidad que la que entra por aquí. Bueno, pues había estudios que estaban diciendo que se podía generar eso y más. Entonces, yo sé que por Carlos, que él se dio cuenta de esa discrepancia, él se puso a hacer números y entonces vio que estaban los potenciales muy exagerados. A partir de estos estudios, luego se ha generado una literatura sobre potenciales eólicos, que es ahora bastante más robusta, pero cuando tú eso lo aplicas a la Unión Europea, el potencial eólico que tú puedes capturar y nuestros consumos ya no es una cosa tan estratosférica y hay muchas incertidumbres, como dice Cristina, entonces ya no estás tan seguro de que pueda suplir todo. Después también Marga ayer comentó un estudio sobre biofuels. Ahora yo creo que ya es conocido por todo el mundo que los biocombustibles, pues eso, han sido
una muy mala apuesta. La Unión Europea lo subvencionó muchísimo. Ahora estamos con muchas refinerías como la de Olmedo y tal, que una vez que se ha hecho, se ha metido a la inversión, has convencido al sector, pues claro, ahí se queda. Pero no llevan muchos años en que no aumentan y están ahí manteniendo lo que hay. Y están ahora hablando de otros tipos de biocombustibles. Después, suelo para solar. Yo aquí tengo alguna anécdota también personal. Se suponía que suelo para solar había sin ningún problema, vamos, era una cosa tan obvia. Yo cuando estuve una vez de visita haciendo la tesis en un grupo que hacen modelos de evaluación integrada, me acuerdo que comenté un poco esto y se rieron literalmente de la idea. Además también es verdad que en Estados Unidos, como tienen mucho más sitio, pero bueno, no creo que les exima. Pero bueno, nosotros sí que fuimos, creo, los primeros que cuantificamos. Dijimos, vale, o sea que hay mucho sitio, pero vamos a cuantificar. Y un estudio que hicimos sin modelos ni nada, simplemente para explorar, fue ver cuánto suelo se requeriría para cubrir la demanda de electricidad. Bueno, hicimos muchas cosas, electricidad, energía final, también hicimos huella de electricidad y huella de energía final, y en función de las condiciones geográficas del país. Y aquí tienen los resultados, no sé si lo veis bien, pero bueno, cada columna, o sea, cada barra del histograma es un país. Los colores son los usos actuales de la tierra, pues yo qué sé, el verde es tierra cultivada, el verde oscuro, el verde clarito es pastos, bosques, y los rombos y triangulitos es qué porcentaje de la superficie total hacía falta para cubrir con solar. Claro, y aquí encontramos una cosa que ahora visto tiene sentido. Claro, te vas a un país como Australia, ¿no?, que es un continente por él mismo, 30 millones de personas, con un desierto, una irradiancia excelente, el porcentaje es cero. Ahí tienes Indonesia, México. Te vas a un país como Holanda, poco sol, mucha gente, mucho consumo de energía, nos saldría entre el 50 y 60%, una barbaridad. Así están los holandeses como locos por importar hidrógeno verde, también por otro lado. Entonces, bueno, este estudio creo que fue bastante interesante. Hubo un follow-up cuando vimos que había realmente materia para seguir investigando. Hicimos una colaboración con gente del BC3 que trabajan con el GCAM, que es un modelo de evaluación integrada de los grandes, y Dirk lo manejaba muy bien. Hicimos un trabajo que publicamos aquí en Scientific Reports. Y bueno, este tipo de trabajos, por cierto, se me olvidó decir que se los cita el IPCC, tanto este como el de Eólica, y vamos, que son trabajos muy reconocidos. Estoy haciendo un poco de autobombo, ¿no?, ya que estamos. Vale, tasa de retorno energética, que es lo que creo que todo el mundo espera cuando me subo a hablar. Lo he explicado un poco, ¿no?, pero bueno, voy a dar otra vuelta porque a veces el concepto se escapa. Ahí tenéis una representación muy sencilla del sistema energético. La parte verde es lo que llega a la sociedad, lo que se consume. La parte azul es lo que produce, y la parte amarilla lo que produce el sector energético, y necesita, como un metabolismo, energía para funcionar. Cuando el tamaño de la flecha verde respecto de la amarilla o la verde es pequeñita, se habla de alta tasa de retorno energético, y este es el sistema en que nosotros vivimos hoy. Disponemos de mucha energía para usos, comer, para las casas, para irnos de vacaciones, para lo que sea. Y un sistema hipotético con baja tasa de retorno energética tendría esta pinta. Tú estás produciendo un montón de energía, pero ves poco, porque la mayor parte va a producirla. ¿Vale? Entonces, claro, esto está relacionado con la figura que yo enseñaba antes, porque en los años 2000, 2010, en los primeros estudios de EROAI, se enfatizaba mucho que la tasa de retorno energética de las renovables era peor que la de las fósiles. Entonces había un cierto miedo, vamos a decir, en ir a esto, porque también podéis ver esta figura de otra manera. Dices, bueno, si yo quiero aumentar lo verde, yo aumento lo azul. Pero ¿qué pasa si aumentas lo azul? Más impactos. Y te puedes chocar con límites. Entonces, no es tan obvio que puedas escalarlo todo más. Bueno. Entonces, bueno, como no tengo mucho tiempo, directamente os voy a enseñar unos resultados. Este tipo de cosas las tenemos implementadas en modelos bastante, vamos a decir, grandes,
que tienen en cuenta muchas cosas, luego os enseño un diagrama, pero bueno, aquí os voy a enseñar una simulación en la que básicamente estábamos interesados no solamente en testear un escenario de crecimiento verde, es decir, muchas renovables, mucha eficiencia, mucha electrificación, sino que además tenemos un proyecto trabajando en temas de hidrógeno. ¿Qué pasaría si además atacas lo que se llaman los sectores, en inglés sería como traducido difíciles de abatir, o sea, como que no puedes electrificarles directamente, porque cuestiones técnicas, no puedes. Hay cosas muy obvias, como puede ser la fabricación de fertilizantes, porque tú lo que necesitas es una molécula de hidrocarbono, entonces eso, la electricidad no te sirve para nada, ¿no? O hacer acero, o metanol, industria química, pero luego tienes cosas como, por ejemplo, mover cargas muy pesadas durante mucho tiempo muy lejos, ¿no? Pueden ser barcos, pueden ser camiones, pueden ser también aviones, industria de alta temperatura, todo lo que supere 500 grados, y hay un montón de industrias tipo cerámicas, las propias fotovoltaicas, etcétera, no puedes electrificarlo, o muy difícilmente, o muy caro, o una cantidad de electricidad enorme. Entonces, vamos a ver qué pasa con el Aero-A. Pues esto es lo que nos sale a nosotros, son resultados todavía muy preliminares, pero ya vamos viendo que va un poco por aquí. Esta es la tasa de retorno del sistema, que ahora más o menos a nivel mundial, de Unión Europea, perdón, empezamos de una tasa de más o menos 10, o sea, para sacar 10 inviertes 1. Fijaos lo que pasa, cuando metes las renovables, es la línea verde, te vas a una tasa de retorno de 4. Cuando ya metes también el hidrógeno para atacar estos sectores, pues claro, se te va todavía peor, porque tened en cuenta lo que es el hidrógeno. O sea, el hidrógeno no es una fuente de energía. O sea, el hidrógeno es, tú estás transformando, estás haciendo más transformaciones. Entonces, en el momento que tú haces más transformaciones, pues la rentabilidad de todo aquello baja. Claro, una tasa de retorno energético de 2 es que de toda la energía que se produce, la mitad es para autoalimentar. Y eso, la literatura de Aero-A, aunque ahí la verdad es que hay mucha incertidumbre y no es muy robusto, pero así un poco a ojo, la mitad es demasiado para sostener todo lo que tenemos. O sea, nuestro sistema seguramente no podría con este Aero-A. Estaría bien que el modelo realimentara esto y todo eso reaccionara, pero bueno, esas son palabras mayores. Vale, hay un debate muy grande con todo el tema de las renovables y la transición, que quizás sea el debate más grande que puedas tener, que es si las renovables son capaces de sostener niveles altos de bienestar. Y fijaos que como lo he formulado, no he hablado de crecimiento verde. Esto incluye escenarios de crecimiento verde con crecimiento o poscrecimiento o decrecimiento. La cuestión es alto bienestar, ¿vale? Entonces, bueno, con el tema de tasa de retorno energético, hay aquí está bastante vivo esto ahora, somos pocos, pero está bastante vivo. No voy a entrar en detalles porque no tengo tiempo, pero bueno, hay artículos que se publican, hay artículos que están defendiendo que las tasas de retorno energética de las fósiles no son tan altas, sino que son más bajas. Está habiendo contrarrespuestas. Bueno, como no tengo tiempo, yo simplemente voy a hacer un comentario de lo que yo veo de la literatura. Los estudios que están diciendo que las renovables no van a suponer un problema desde el punto de la energía neta, desde mi punto de vista, tienen 3 problemas bastante grandes, que de hecho les imposibilitan para afirmar eso. El primero es que solo hablan de electricidad. Entonces ya os he enseñado un resultado que pasa cuando atacas todo el sistema y no la parte fácil de la descarbonización. Entonces, comparar electricidad de una eólica con quemar gas en una central, vale, pero ¿qué pasa con todo lo que hace el gas que la electricidad no puede hacer? Entonces, eso no está. Y daos cuenta que estos procesos que no se pueden electrificar directamente, estamos hablando de entre un 30 y un 50% de las emisiones globales. O sea, no son 4 sectores de nada, ¿vale? Es muy gordo. Se están comparando indicadores diferentes, obtenidos de manera diferente, y no suelen tener una perspectiva dinámica. Yo aquí os he enseñado en función del tiempo, los estudios suelen ser o bien de datos del pasado o bien números estáticos, o sea, no ven el sistema ni lo ven dinámico. Vale. Me parece que se nos está acabando el tiempo, ¿no?
Bueno, me voy a saltar un poco esto. Estos son como, bueno, fotos y cosas de impactos que se han ido comprobando, digamos, en la realidad. Estos de los biocombustibles, ¿no? Que se demostró que tenían más impacto, más huella de CO2 que la gasolina en algunos casos, por los efectos indirectos. El tema de la solar y la plata, ¿no? Que es una cosa bastante curiosa. Nosotros salió este artículo en el que veían que el precio de la plata a nivel mundial había una correlación con la fotovoltaica instalada. Cuando yo leí este artículo, fui a nuestro modelo y vi que en esos años, no sé si era el 20% de la plata del mundo efectivamente estaba yendo a fotovoltaica. ¿Sabes? O sea, que son cosas... Yo quiero insistir un poco que la escala, el tamaño, ¿sabes? Que no son cosas marginales, son cosas que afectan al sistema. Vale. Bueno, entonces todo el tema de materiales, bueno, que se espera un gran boom de extracción por donde se está extrayendo, que nos preocupemos por nuestra casa, ¿no? Pero se va a seguir, en mi opinión, extrayendo donde se ha extraído toda la vida, vamos, es lo más lógico que pueda pasar. Vale, tengo que cerrar. Tenía unos comentarios sobre el progreso tecnológico que no me va a dar tiempo a hacer, porque voy a intentar concluir. A ver, ¿preferís que hable de progreso tecnológico o de poscrecimiento? Para terminar. A ver, poscrecimiento, levantar la mano. Y tema de tecnologías, poscrecimiento. Vale. Bueno, con el tiempo que tengo no he tenido tiempo de enseñaros resultados de los modelos completos, pero es un poco también lo que decía Cristina, ¿no? Que son puzzles y vas metiendo elementos y les vas combinando. Entonces yo creo que lo fuerte al final del grupo ha sido la integración en los modelos. Que no voy a enseñar resultados, pero os voy a enseñar aquí como unas meta resultados, ¿no? O sea, con el panorama que tenemos, esto viene del Limits to Growth original. Cuando un sistema ha sobrepasado la capacidad de carga, como es nuestro caso a nivel mundial, hay solamente tres posibles respuestas. Está el sobrepasamiento y te quedas un poquito por debajo porque has degradado la capacidad de carga y te quedas ahí un poco oscilando en una especie de estabilidad. O puedes ir a lo que le pasaba en el Limits to Growth, que es overshoot and collapse, sobrepasamiento y colapso. O puedes oscilar, pero bueno, eso en sociedades no va a pasar eso. ¿Qué escenarios de transición hay? Pues el crecimiento verde está queriendo mantener el carrying capacity y el consumo alto, con cierta degradación. El post-growth y el degrowth están intentando bajar de manera controlada muy por debajo de la capacidad de carga, post-crecimiento y decrecimiento, y aquí ya entrarían visiones de adaptación profunda o de colapsistas que ya piensan que esto no tiene arreglo y que hay que adaptarse como se pueda. Aquí tienes un esquema de un modelo con integración. Entonces, bueno, con el panorama que hay, yo esto lo clasifico un poco en tres grupos, en función de la percepción de los riesgos de la sociedad que se pueda tener. Hay una tendencia creciente, además, de que todo esto no importa, y aquí hablo de tanto de las entradas como de cambio climático, como de todo el tema ambiental, que esto es hacer business as usual, y Trump es ahora el exponente más claro, y esto yo creo que nos lleva directos a un ecofascismo. El ignorar estos límites. Después tenemos una corriente que es, sí, claro, se están degradando las condiciones biofísicas, pero todavía hay arreglo, vamos a decir. Porque luego están los del colapso ya inevitable, que no hay solución. Y aquí en esta zona un poco intermedia, aquí hay varias familias, vamos a decir. Están los del crecimiento verde, que nuestros modelos lo que vienen diciendo es que el crecimiento verde en realidad no es internamente consistente, porque choca con límites externos y internos. Entonces por eso le he puesto que nos lleva de amarillo a rojo. Después están escenarios más de transformación,
que ahí entraría todo de post y de crecimiento, que yo aquí distingo también dos familias. El planeado, o que es más o menos optimista de que se va a poder manejar, o esto va a ser bastante problemático, vamos a ver cómo las arreglamos. Y ya para terminar, que os había dicho del postcrecimiento, este artículo es muy interesante porque, sobre todo por el tipo de artículo que es y quién lo ha escrito, es como una especie, yo diría, de manifiesto del postcrecimiento. Son las grandes figuras del postcrecimiento ahí. Y yo cuando leí este artículo que ha salido este año, me llamaron la atención tres cosas que quería remarcar y acabar por esto, y igual podemos hablar también de esto. Esto confirma un poco el paradigma de que los límites ambientales o biofísicos por el lado de las entradas no son importantes o no son la prioridad. Para ello, además, se apoyan en alguna literatura que, por ejemplo, justifican con el Limits to Growth original, que colapsaba por la falta de recursos. Ellos dicen que ahora, si lo actualizas, colapsa por la parte de cambio climático, pero no es así. Eso está mal. Después hay algunos párrafos también un poco curiosos en cuanto a la confianza en el desarrollo tecnológico y los mecanismos de mercado para regular todo esto. Y después también dicen, apoyándose en estos estudios que comentaba antes, que todo el tema de la energía neta no es un problema. Esto lo dicen explícitamente. Después, un poco el paradigma que también, aquí como es, no sé si fijáis que el libro se llama Limits, ¿no? Por eso le he puesto que es muy apropiado para la charla, de Yorgos, ¿no? Que es el líder de este artículo, ¿no? Hay una percepción de los límites, de que existen, pero que es incluso socialmente no es bueno, ¿cómo explicarlo? Aunque existan, deberíamos de adaptarnos a lo que sea, porque el asumir que hay límites puede hacer que alguien aproveche esos límites para hacer coacciones. Entonces, esto es una visión de ecología política, ¿no? Pero que choca un poco con todo lo que yo he venido diciendo, y me parece, choca o pueden ser complementarios, pero bueno, me pareció interesante acabar aquí para generar debate. Muchas gracias. Antes de que luego, vamos a dar paso a las preguntas ahora, recordaros que la siguiente, que es el 20 mañana, que aquí tenemos a los actuales coordinadores del grupo, va a ser sobre hidrógeno, que es el vector energético más mencionado y pues actual, ¿no? Entonces, recomendaros encarecidamente que sigáis viniendo a la jornada, porque va a ser también lo más de interesante y con mucho debate. Entonces, bueno, yo voy a moderar aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano, como en clase todavía, y la apunto en la pizarra. Si no, pues hago una pregunta, pero quiero que la hagan. Hablando de los escenarios más verdes, más rojos, hablabas del ecofascismo como el escenario del negacionismo, ¿no? En que piensa que el problema no existe, pues vamos a seguir como siempre con regímenes autoritarios. Yo no sé si esa es la definición de ecofascismo. Vamos a ver, la definición que había entendido es la de una sociedad en la cual las élites toman conciencia del problema ecológico, o sea que no lo niegan, pero intentan solucionarlo a base de exclusión y a base de autoritarismo y a base de reducir el consumo de los demás por la cuenta, incluso de reducir la población o barbaridades así. Esa era la idea de lo que es el ecofascismo, porque el ignorar los problemas y seguir quemando, yo lo llamaría fosilfascismo o algo parecido, ¿no? O sea, el destruir todo esto, no tiene ni siquiera esa conciencia ecológica, con lo cual no sé cuál de los dos es peor, ¿no? Tienes razón, sí. No sé hasta qué punto cuando he puesto eso estaba también pensando en que todos estos problemas, a medida que se vayan agudizando, tendrán que lidiar con ellos. Pero sí que es verdad que va a ser más reactivo. Sí, estoy de acuerdo, lo cambiaré para la próxima presentación. Hola.
Primeramente, muchas gracias. Mi pregunta va a ambos. Ayer estuvo Turiel contando un poco que pues, habló del sistema energético de España, un poco de la electricidad, nos dijo que España ya produce muchísima electricidad renovable, y hoy pues Íñigo comentando de los problemas de la energía, que muchos pensamos que energía es electricidad, y a mí pues me cuesta, y ahora pues en el grupo ya voy cambiando un poco la mentalidad, pero yo todavía no tengo muy claro cuáles son las proporciones de los consumos de energías, de fuentes fósiles, por ejemplo, porque yo pues a diario pues vemos los coches, etcétera, pero las industrias, ¿cuál es el porcentaje? Y si es muy alta y es muy difícil de descarbonizar, pues la solución pues es el cambio de los patrones de consumo, es la única solución. Claro, sí, bueno, no me ha dado tiempo quizás mucho a posicionarme, pero yo veo que si lo de crecimiento verde no tira, pues la alternativa es de crecimiento, postcrecimiento, que precisamente es lo que tú dices. Se habla de una reducción de los consumos innecesarios, y ahí, claro, puede haber muchas cosas de la industria que podrían ser no necesarias, pero hay que cambiar los sistemas de generación de bienestar. Y eso es ahora mismo una frontera de conocimiento muy grande, porque en realidad mi opinión es que no se sabe muy bien cómo hacer eso y están investigando. Pero sí, la proporción de energía en la industria es muy grande. Yo creo que sería interesante, ¿no?, que la sociedad se replantease qué es bienestar, porque parece que bienestar son los excesos y estupideces que se vienen cometiendo a día de hoy, cuando no creo que tenga nada que ver con eso, ¿no? Al final supongo que es una falta de conciencia o de saber cuál es la realidad del asunto, ¿no? Pero incluso Turiel muchas veces se lo he oído hablar, ¿no?, que podríamos vivir muy parecido a como vivimos con consumos muchísimo menores. Yo creo que aquí forma parte de la perspectiva de cada uno, ¿no? Porque claro, estamos hablando, como se dice en inglés, preaching to the choir, estamos hablando a convencidos, pero cuando tú haces una encuesta y ves que hay personas que simplemente no les importa, o sea, que suba la temperatura, porque si no vives en Valencia y se te inunda la casa, pues a lo mejor no te importa, o sea, ya te va bien andar por Valladolid en mangas de camisa a final de octubre a las 7 de la tarde. Es una cosa complicada, porque normalmente las personas que trabajamos en esto, que nos interesa, es como que nos retroalimentamos la narrativa nosotros, ¿no? Pero el problema está que para cambiarlo no vale que cambiemos solo los convencidos o las convencidas, tenemos que cambiar todos, y yo creo que de hecho esto es uno de los retos que puede ser tener más grandes el grupo que trabaja en el crecimiento y o post-growth ahí en la ciencia. Cómo demostrar esto para perspectivas que no les interesa. Y luego bueno, muchas gracias a los dos, obviamente. Siempre muy interesante escuchar estas perspectivas de las personas que están trabajando en estos campos. Yo quiero compartir aquí con las personas que están aquí, con todo el grupo, que la perspectiva, la idea de post-growth y growth, obviamente, como en este caso, probablemente me resulta la única posible, no fácil, como Marga ha dicho en su intervención en la silla de crecimiento, o sea, lejos de ser fácil y directa. Y una de las razones que, leyendo, no he encontrado ninguna forma de resolverla es: ¿qué pasa si el decrecimiento o post-crecimiento, llamándolo como queramos, pero básicamente reducción de consumos, se hace exclusivamente en un lugar definido en el mundo? La economía sigue siendo global. Eso significa para mí, por como lo veo yo, significa recesión, significa pobreza, llamarlo como queráis, pero que no he encontrado forma de atacar el tema en mi cabeza, más que a nivel laboral, de decir, eso puede funcionar así si se hace vamos a decir, un test, una prueba,
vamos a coger incluso España, por ejemplo. Podemos coger cualquier otro país pequeño, porque dudo de que aquí hasta 2050 se pueda hacer un país en todo el mundo, visto. Lo veo más que funcionaría de manera forzada, un poco como tú has dicho, de resolver problemas o quizás ir directamente a hablar. Entonces, de momento, para mí, el crecimiento y el post-crecimiento se queda en la esfera de la teoría. Entonces, me gustaría saber qué opináis los dos, o las dos. Perdonad si ha abierto un melón. Sí, no, a ver, yo me he ido, como sabéis, de estancia 6 meses para entender este tipo de cosas mejor. Y elegí precisamente un sitio donde están analizando temas de crecimiento y poscrecimiento desde un punto de vista de ciencias sociales o ecología política, pero también con números. Porque hay muchas cosas que sin números no puedes concretar, ni puedes ver las implicaciones, ni nada. Yo sé que hay tesis doctorales intentando responder a esta pregunta. Y un poco lo que decía antes sobre cómo proveer bienestar de otras maneras menos impactantes. O sea, en realidad yo pienso que no se sabe todavía. Entonces el conocimiento, pienso que sí que hay bastante gente trabajando en ello. Cuando vas a las conferencias de crecimiento, de Ecological Economics, hay gente trabajando en eso, pero yo pienso, no sé, Marga, ¿qué opinas? Que si mañana te dieran la presidencia del gobierno, no sé si sabrías exactamente qué implementar. Yo desde luego no, y tengo la impresión de que falta información. El drama es que es todo urgente, y bueno, vamos tarde, pero falta conocimiento. Entonces el proyecto REAL, ¿no?, que muchos lo conocéis, que es pues, básicamente 9 o 10 millones de euros metidos a investigar cómo se podría implementar post-crecimiento, de crecimiento, pues está atacando, intentando ver cosas de estas. Y eso, hay muchas preguntas por responder. Sí, a mí la duda que me queda es si estos escenarios de post-growth y growth, agrowth y growth, cuando les estudiemos de verdad los impactos ambientales, a ver qué nos sale, porque nadie está mirando eso. O sea, se habla de degrowth para solucionar un problema ambiental, pero luego nadie se está preocupando, nadie se está preocupando de, vale, todos estos escenarios realmente qué impactos tienen, qué ahorro de impactos nos van a generar, o si nos van a generar de nuevos, o si va a haber lo que se llama intercambio de problemas, ¿no? Problem shifting. Vamos a solucionar esto, pero nos van a salir 5 setas más que ni sabíamos que nos podían salir ya en el reino de la ignorancia, ¿no? Ya ni de la incertidumbre. Pero bueno, estaría muy bien, puede ser una muy buena idea empezar a hacer este tipo de análisis así de espacios a escenarios que salgan de una narrativa de crecimiento, quizá intentando entender qué mejor atrae. Ahí hay también la frontera de conocimiento, porque claro, se dice todo el tema de crecimiento está muy enfocado en los países ricos, pero si somos la minoría, el llevar a toda la gran cantidad de personas que no llegan al mínimo, a esos mínimos, eso es de eso sí que hay estudios, por ejemplo, con temas de desigualdad y tal, y vamos, yo lo que he visto ayer en Lausanne, más o menos era un poco lo que me dio por lo servido, en términos energéticos, a nivel global. Lo comido con lo servido sería traspasas. Claro, si el 20% baja mucho, pero claro, el 80% tiene que duplicar. Claro, entonces, básicamente no es igual. Se queda un poco en los niveles actuales. Pero es que siempre está la pregunta de cuál es el sistema que estás estudiando, porque claro, si hablamos de degrowth, alguien lo habéis comentado, ¿no? Si hacemos de degrowth aquí, vale, hagamos degrowth en España, pero el resto del mundo no está haciendo degrowth. ¿Por qué alguien de Kenia tendría que quitarse su estufita para calentar su comida? Porque nosotros aquí tenemos la industria del acero en Alemania que nos lo... si no, me gustaría estar en el papel de una persona que tiene que tomar esta decisión, la verdad. Nosotros damos números y ya está. Está Ildefonso, luego David y luego Marc. Esto es casi otro melón, ¿no? Es el problema de la captura corporativa. Se da, por supuesto, en el ámbito político, regulatorio, mucho, y de los movimientos sociales, incluso, peligrosísimo y que contamina muchísimo buscar
hacer buena ciencia y buscar buenas soluciones desde nuestro lado. Y quiero incidir en el vuestro, en el de la ciencia, en el de la academia. ¿Hasta qué punto? Ya sé que muchísimo, ¿no? Pero me gustaría que comentarais algo de cómo es esa captura corporativa e impide y hace enormemente difícil vuestro trabajo. Yo no sé si entiendo muy bien lo que te refieres con captura corporativa. Me refiero a que, en definitiva, quien tiene la sartén por el mango, que son las grandísimas empresas, que son las que mueven los materiales, consumen, transportan, llevan, venden, compran, etcétera, son los que, en último término, vía agentes intermedios, los que sea, pues capturan, pretenden que se haga ciencia favorable a sus negocios. Traducido a Román Paladino. Ya. Bueno, qué buen melón este. Claro. Es que si no se tiene eso en cuenta, todos estos debates que vosotros los tenéis en vuestra academia, pero que os vemos a todos en X o en redes sociales con una vehemencia brutal, claro. Por ese lado, ¿qué ocurre? ¿Qué os encontráis ahí? Tal cual. Pues yo, por ejemplo, que trabajaba en el mismo instituto de Yorgos hasta hace un mes que me he mudado a Ciudad, allí, por ejemplo, no aceptábamos ningún tipo de fondos de ninguna empresa. Quizá para evitar un poco que se use cuando... Yo lo que me he encontrado es que cuando empiezas a coger un poco de fama, que tampoco puedo decir que tenga mucha, pero bueno, publicas algún paper y la gente empieza a leerlo, ¿no? Y eso, ostras, pues te empiezan a llegar cosas. Empiezan a llegar estas opciones también de, oye, pues te puedo pagar un equipo de investigación aquí en Repsol que te iría súper bien y tal. Es muy complicado, porque además estas grandes empresas suelen tener unos datos que luego en el sector público no tenemos, ni en la universidad ni en lo que trabajo en un organismo público de investigación. Es que no tienes estos datos, entonces a lo que llegas es a las empresas que quieren hacer un cambio, que yo aquí quiero lanzar una lanza a favor de, hay empresas que quieren, que no es solo el greenwashing, intentas introducirlas en proyectos de investigación y tal, pero aún así la experiencia mía ha sido que tienes que firmar 3 o 4 acuerdos, lo tiene que mirar el departamento legal de la empresa, de la universidad. En mi caso solo tenía que mirar la abogacía del Estado, que es ya como imposible. Y bueno, entonces hay como unas trabas ahí que incluso si la empresa quisiera facilitar y ayudar, es muy complicado. Como no sea por legislación, porque en el fondo en España tenemos una ley que dice que la información ambiental tiene que ser abierta. El problema es que se considera información ambiental. Y entonces las emisiones de una empresa no se consideran información ambiental, se consideran en la evaluación de impacto ambiental previo, pero las de operación no. Pues ya solo con esto, o que Red Eléctrica no te quiera decir dónde están las instalaciones para que tú puedas calcular los impactos en el sitio donde está la instalación. El MITECO ahora está justamente haciendo un mapa de instalaciones y Red Eléctrica no le da al MITECO, a la Secretaría General de Prospectiva Energética de este país, no les da la localización de las instalaciones. Nosotros nos preguntamos lo eléctrico. Ni respuesta para calcular. A mí me contestado, yo prefiero que me hubieran contestado porque a mí no, es muy complicado. David, bueno, perdón, no sé si quería. Igual más preguntas. Sí, está resuelto. Dos comentarios muy breves, muy breves míos, pero muy importantes que tú has hecho, Cristina, relacionados con lo que tú también has comentado y ayer también comentó Miguel. Primero has dicho que ante la complejidad de los problemas, y tú, Iñigo, has dicho, hay que cuantificar. Sin embargo, Cristina lo ha dicho muy bien. Desde un punto de vista solo de la ingeniería, de la ciencia, con una complejidad tan grande, no basta. Hay que recurrir a otros enfoques más cualitativos. Por ejemplo, las ciencias sociales, lo que aporta las ciencias sociales, el pensamiento. O sea, que eso es una balanza que has utilizado que a mí me parece fundamental, ¿no? Y de hecho está relacionado con todo tu discurso inicial, que aquí falla, ¿no? Es decir, porque realmente los problemas que nos planteamos se los lleva planteando la historia del pensamiento siglos. El sistema, al final hablamos de modelos, hablamos de sistemas, ¿no?
Y por eso no encontramos la solución. Y quizá los números sean herramientas que se nos quedan un poco cortas. Y la segunda cuestión es un poco lo que tú comentabas respecto a esa captura. También hay otro problema que yo siempre he visto y que tú también has indicado muy bien cómo podríamos intentar resolverlo, pero que no es posible. Y es siempre buscamos una solución ideal. Y eso que implica que todos nosotros en nuestros pequeños nichos, y ahora hablo de nosotros, no hablo de la sociedad, nos encartamos en una de peleas. Por ejemplo, el tema de la mitigación, llevamos trabajando desde los años, en mi caso, pues año 2000, digamos, ¿no? Y en todos estos 25 años he visto una de peleas que si tal sector renovables peleándose con tal sector y el otro y el de más allá, y si post-crecimiento y de crecimiento, y siempre cuando ocurren estos debates siempre llegas a la conclusión que falta es liderar. Esa palabra está muy contaminada, porque suena más a lo que decías antes, fascismo, ¿no? Alguien te va a tener que decir lo que hay que hacer, ¿no? Y de hecho ahí está lo que tú planteabas. Si hay muchas soluciones, ¿cuáles van a ser las soluciones que se votan? ¿Soluciones democráticas? ¿Soluciones impuestas? O sea, de nuevo es un problema, ¿no? Es decir, nosotros nos hacemos flaco favor con tanta discusión, muchas veces un poco partida, ¿no? De sexo de los ángeles y demás, y luego además también recurrimos otras veces a no darnos cuenta de que realmente de nuevo hace falta una visión mucho más cualitativa. Pues si quieres respondemos y terminamos, que son las 8:10 ya. Vamos a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de cualitativo, porque al final tú tú al final estás explorando un problema y ese problema tú necesitas obtener información, ¿no? Tienes preguntas y quieres saber cómo funciona o cómo podría reaccionar a ciertas medidas. Entonces, ante eso, cuantas más metodologías mejor. Y ahí las cuantitativas son una más. Y además es que yo pienso que todas esas metodologías que ahora mismo, como pasa mucho en las ciencias, tienden a estar un poquito aisladas, deberían de hablarse. Porque tú cuando, por ejemplo, hablas con gente más de poscrecimiento, por ejemplo, de modelado de poscrecimiento, y dicen, es que vosotros modeladores de poscrecimiento hacéis unas burradas, no sé qué. Digo, claro, lo que pasa es que a mí me falta información para ciertas cosas que deberías de generarla a tu campo. Pero como no existe, porque entiendo que estáis trabajando, entonces ese diálogo de, es que tú necesitas eso. Vale, pues entonces no se habían dado cuenta a lo mejor ni que era un gap. Entonces en ese diálogo yo es donde veo que se puede avanzar. Pero yo lo veo como una interacción. Igual te apuntaría que la Comisión Europea desde hace años ya ha visto la importancia de las ciencias sociales y en casi cada proyecto técnico piden que haya un equipo. Pero para el programa de trabajo siguiente lo están reduciendo porque gran parte de las subvenciones que se llevan a ciencias sociales y humanidades se van a defensa. Entonces, eso también da como una imagen de sí, sabemos que es importante, pero sí, ahora mismo vamos a destinar dinero nosotros, pues porque yo no quiero empezar a debate sobre eso, pero han decidido pues, que era más importante. Queda una pregunta, pero es rápida, espero. Sí, bueno, más que una pregunta es una respuesta. Yo como no me dijeron que siempre la presidenta del gobierno. Pero bueno, el tema de cómo implementar el decrecimiento en un país solo es difícil porque desde luego todo es global, pero yo creo que habría que intentar cambiar la mentalidad esta de vamos a decrecer para ser buenos, esa de la virtud para el planeta, por la mentalidad de la eficiencia y del tener mentalidad de pobres. Es decir, que Europa tiene muy pocos recursos y tenemos que ser listos para conseguir mucho bienestar con pocos recursos y poco consumo y apostar por cosas quizá modestas pero que nos dan más rendimiento en vez de intentar competir en el mercado global a lo grande de son los mejores en IA, son los mejores en la carrera espacial, en el armamento. Igual tenemos que decir, bueno, nosotros somos pobres, vamos a ir a los sectores más básicos, vamos a ir a cosas modestas pero que nos dan con poca energía resultados, vamos a ir a empresas pequeñas pero que funcionan. O sea, esa mentalidad de pobres, de eficacia, pero bien entendida, creo que es la actitud para ir metiéndonos por el últimos comentarios.
cierro. Así que... Nada, recordaros que la salida está bajando las escaleras, no por la ventana, y que mañana está lo del hidrógeno, a la misma hora, en el mismo sitio.